Pues ya estamos aquí, a vuelta de publicidad, continuamos en el Vértice y en nuestra segunda parte. La segunda parte en la que comentamos sobre diferentes cuestiones. Esta noche con Leoncio Collado. ¿Qué tal, Leoncio? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Bienvenido. Marisol Morente, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bienvenida también. Y Luis Torres, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Bien hallados. Muy bien, bueno, hay que aclarar que no es el santo de Luis. Exactamente, no, la verdad que no. Vale, es que como hoy es San Luis y está todo el mundo felicitando a los Luises, aquí tenemos un Luis que nos celebra su santo en el día de hoy. No, lo celebra el 25 de agosto, San Luis, rey de Francia. Ya está, para aclararlo, lo digo. No, está muy bien. No, muchísimas gracias, Jorge, así lo aclaramos y bueno. Y ya está, y ya queda claro para siempre. Es que me queda más propio un santo de las cruzadas. Ah, muy bien. Porque San Luis, rey de Francia, era un rey que luchó por la recuperación de Jerusalén. Quizás porque eres muy guerrero. Bueno, dicen que el nombre de Luis es el guerrero vencedor. Sí. También, o sea que... Bueno, bueno, pues nada, ¿viene el guerrero hoy? Bueno, posiblemente. Posiblemente. Bueno, ¿por dónde vamos a empezar? Bueno, evidentemente, y como es ya casi habitual en el programa, empezamos desde lo más lejano a lo más próximo y cercano. Y bueno, pues por comenzar, evidentemente, por algo que nos está afectando a todos un poco... Pues en lo que nos puede doler, evidentemente, es ese incendio de Portugal que, bueno, pues que está arrasando, que se ha cobrado un montón de víctimas ya, que hay muchísimos heridos también, que no se sabe porque no está controlado aún, en fin, que es terrible, terrible. Hemos tenido, además, hoy se ha conocido el informe de la Agencia Estatal de Meteorología, que hemos tenido la primavera, y digo hemos tenido porque ya hoy, desde esta mañana a las 6 de la mañana, hemos entrado en el verano, pero hemos tenido la primavera más calurosa de los últimos 50 años, la más calurosa. Y bueno, pues la verdad es que es terrorífico. Esto, desde luego, no ayuda a nada a solventar y solucionar pues un incendio como el de Portugal. La verdad que sí, podría empezar, si acaso, porque ya lo he comentado en más de una ocasión, que es un hecho tan lamentable que bueno, cualquiera que tenga un poco de sensibilidad le acuden las lágrimas de pensar esa forma de morir tan dramática, pero voy a decir algo que puede ser un poco desesperanzador, y es que, bueno, aparte de que con los elementos, según su magnitud, no se puede batallar, estábamos hablando de guerreros, no se puede batallar, lo cierto y verdad es que... hay países como por ejemplo Portugal que aunque tenga la misma forestación y la misma vegetación y la espesura que tiene de bosques España, pues por su forma como está, es mucho más difícil de atajar un incendio allí, porque no está tan preparada como España para atajarlo, no hay tantos cortafuegos y, según he oído, las propiedades son muy minifundistas y es muy difícil desde lo público, pues digamos, en los sistemas de prevención, cuando depende de tantas personas, la posibilidad de abordar determinadas acciones preventivas. Lo cierto es que, bueno, pues no tienen más remedio que los países colaborar en estas cosas, no tienen más remedio que en estos países volver a pensar en la solidaridad, y desde luego España está haciéndolo, está mandando una cantidad de efectivos que hoy creo que se incrementaban, Marruecos, en fin. Ayer nos dieron un susto porque hablaban de que había un helicóptero o un avión, se había estrellado, pero al final fue una información que no fue correcta. Gracias a Dios ni murió nadie por ese motivo ni nada, sino que pues algo explotó, alguna caravana o algo, y por el ruido y el humo, pero en fin, muy dramático, y que nos hace pensar que tenemos que estar todos muy unidos. Pues sí, efectivamente, Leoncio, algo al respecto. Bueno, yo quería hacer dos reflexiones. Una, que la tremenda respuesta de solidaridad que ha tenido Portugal, que hay pues, efectivos y recursos de media Europa metidos ahora mismo trabajando en la extinción de un incendio que es, en lo que se conoce, lo más grande que ha ocurrido en Portugal en toda la historia escrita, ¿no? La respuesta solidaria internacional y la respuesta española, ¿no? Que incluso la unidad militar de emergencia está trabajando allí y que hay miles de bomberos y de recursos trabajando. Por otro orden de cosas, hacer una reflexión. Tenemos que aprender de todos estos temas. El 85% de los incendios
son provocados intencionadamente. Esto es esta mañana oyendo, no sé si a la ministra de Agricultura, el 85%. O sea que solo un 15% se puede considerar accidental. El 85%... ¿En qué caso parece que ha sido accidental? No lo sabemos. Ahora se hablaba del rayo, pero ya se está teniendo en duda. Vamos a ver, hay que rayo. ser muy... Esto de unas dimensiones... Yo no, tengo muy poca confianza en que sea un incidente, porque en España el 90 y tantos % son intencionados. En Galicia se queman los montes, en el norte se queman los montes, y hay un verdadero pirados mentales que se dedican a esto. Bueno, la reflexión es que la labor es del hombre, intencionada o no intencionadamente, unas veces por labores agrícolas y otras veces intencionadamente, son los incendios. O sea que reflexión, es muy importante el tema. Luego, otra cuestión. España tiene, según lo que le he oído a la ministra esta mañana, el mejor dispositivo de Europa para luchar contra los incendios forestales, lo cual, en cierta medida, pues nos da un nivel de cierta tranquilidad, ¿no? No bajar la guardia nunca, pero bueno, de mucho sirve nuestros impuestos y nuestra historia también de incendios, para que tengamos un dispositivo espectacular para la lucha contra los incendios forestales. Aprender de todo esto. Y luego, última reflexión. Lo del cambio climático es verdad, ¿no? Cada vez lo vamos a tener mucho más claro. La elevación de la temperatura, el adelanto de los veranos, estas primaveras de lo más caluroso de la historia. Y luego, pues, que en los países del Mediterráneo tenemos una zona climática en donde la propensión a los incendios, pues, cada vez es mayor. Debemos aprender de esto. O sea que es una mala noticia que el presidente de Estados Unidos se haya bajado del gran proyecto de lucha contra el cambio climático, y habría que darle un tirón de orejas, aunque sea desde nuestro programa de televisión, para que rectifiquen, y que es muy importante, porque el país más contaminante del mundo y que más contribuye al cambio climático es Estados Unidos y China. Pues que tomen nota que estas cuestiones, esto no ocurre por casualidad. Y todo esto, pues, forma parte de una amalgama de reflexiones que debemos estar a punto. Yo creo que todos los ciudadanos debemos desarrollar una conciencia antiincendios, todos, desde los colegios, la pedagogía, en las pedanías, en los barrios y tal. El fuego es algo que amenaza ahí, y cada vez más con estas temperaturas, ¿no? Y que cuando se juntan esos porcentajes del 30-30, pues entramos en la banda de potencialidades. Por lo demás, me quedo con la respuesta solidaria internacional que está habiendo en Portugal. De hecho, ante la no demasiada conciencia que tenemos contra los incendios, es verdad que los legisladores, y aquí no sé si, vamos, Luis lo podrá corroborar, pues endurecieron penas precisamente para el tema de pirómanos y demás, ¿no? Sí, vamos a ver, eso está muy bien. Hay que castigar, por supuesto, a quien comete este tipo de tropelías, pero tampoco hay que también tener en cuenta por qué se hace ese tipo de cosas. ¿Quién consigue el beneficio de ese incendio posterior? Ahora mismo vamos a tener en Portugal una cantidad de hectáreas tremendas de incendiadas, y yo no tengo un ánimo de poner el dedo en la llaga a nadie, pero voy a meter el dedo y creo que la mano entera, y lo siento mucho, pero el Partido Popular fue en concreto quien derogó la legislación que permitía, bueno, que impedía que donde se hubiera realizado un incendio, y además intencionado, no se pudiera construir ni se pudiera llevar a cabo ningún tipo de actuaciones urbanísticas durante un tiempo, que era una moratoria, se establecía una moratoria. Y eso ha sido derogado por el Partido Popular. Es decir, eso no es una política medioambiental, dicho de otra manera. La política medioambiental puede ser activa o pasiva, y en este caso lo que tenemos que tener claro es que hay que castigar al pirómano, al que crea y provoca el incendio, pero también hay que castigar de alguna manera, en este caso, a quien va a ser el beneficiario de ese incendio. Porque yo no me creo sinceramente de que una persona se ponga a pegarle fuego al monte por gusto, que lo habrá, porque algún loco lo hay, y muchos, por desgracia, pero siempre también hay un interés económico detrás, y eso lo hemos podido comprobar en muchas ocasiones y en muchas circunstancias. Por tanto, también habría que buscar lo que es los mecanismos que impidan
que a raíz de una catástrofe como de este tipo, pues los posibles beneficiarios de esa catástrofe, las aves carroñeras, me van a permitir que lo llame así, que se van a beneficiar de esa situación, pues no puedan conseguir el lucro que pretenden. Y eso es decir, la ley no solo debe de castigar al pirómano, me parece muy bien que vaya a la cárcel, que pase una temporada en la cárcel, pero eso no va a solucionar el problema. Y luego, que ya lo apuntaba anteriormente Leoncio, tenemos que tener una gran conciencia medioambiental. ¿Y eso dónde se consigue? En las escuelas y en las casas. Pero para que se consiga en las casas, primeramente tenemos que educar a los niños que serán los futuros papás. Porque por desgracia muchos papás no estamos todavía educados en el postmaterialismo que podría decir Inglehart, en el que, bueno, estamos en una sociedad postmaterialista, ciertamente, ya nos preocupamos por otras cuestiones que nuestros abuelos o bisabuelos ni pensaban. Vamos, nuestros abuelos o bisabuelos que pasaba hambre un perro, o el tema de la protectora de animales, si alguno resucitara, se reiría de nosotros en nuestra cara, ni lo entenderían. Y eso ahora mismo está aceptado por la sociedad y lo consideramos lógico que si tú tienes un animal en casa lo debes de cuidar, le debes de cumplimentar una serie tiene una serie de obligaciones para con él, con ese animal. Claro. Pero esa evolución justamente con el animal tenemos también que concienciarnos, y hay que concienciarlo desde la sociedad, pero también desde las casas. Y eso se debe hacer desde los colegios. Lo que es la famosa asignatura del medio vital, no me acuerdo mismo cómo lo llaman los zagales, pero bueno, tienen que ser conscientes de que un bosque es una maravilla de la naturaleza, que hay que respetarlo, hay que admirarlo y disfrutarlo, pero no hay que hacerle daño. Claro, es un ente vivo además. Entonces, eso se debe de hacer conciencia a los niños y a la sociedad en general. Y también, sobre todo, invitando, como decía anteriormente, que aquel que pueda beneficiarse de la catástrofe, porque no consigue su objetivo. Claro. De todas formas, lo he dicho al principio, nada que ver el cuidado de los montes en España con Portugal. Y nada que ver el estado en el que están de limpieza, porque yo conozco gente que lo ha visto en Portugal, de los bosques allí y los bosques aquí. Y como aporte personal y vivido, puedo decir que todos los años que voy a la Sierra de las Nieves, que aquello es la serranía de Ronda en plena reserva natural de la biosfera, y allí no paran los helicópteros, están todo el verano, están los helicópteros, de hecho hay un helipuerto allí, y está lleno de los guardabosques, están permanentemente vigilando que la espesura no junte los cortafuegos. Hay unos cuidados enormes, o sea, nada que ver, nada que ver. Otra cosa es que luego pues alguien piense en lucrarse, que quemando, que tal, pero vamos, yo tenía entendido que había en España legislación que prohíbe edificar durante unos años pues cuando ha sido incendio provocado. Pues no, ya hace unos años se fue derogada. En fin, pues eso, una penita. Me coge de sorpresa. Pues perdonadme un segundo, hacemos un pequeño alto, ya saben, compromisos publicitarios y volvemos enseguida.